Raúl y Fernando esta mañana con el senador Marcelo Fuentes. Exactamente, Patricia, y vamos a tratar de dilucidar dónde está este proceso que aparece, por lo menos en apariencia, tan trabado, ¿no? Con el senador Marcelo Fuentes y, por supuesto, con Fernando Fraquelli compartiendo la entrevista. Raúl, buen día, senador, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? A ver, senador, en las últimas horas, podemos decir, planteos judiciales, recusaciones, rechazos, nuevas recusaciones por parte del AFCA, estamos hablando de recusaciones a la Cámara Civil y Comercial, pero, a ver, ¿en qué situación estamos? ¿Se avanza hacia la plena vigencia de la ley de medios sancionada, vale la pena recordar, hace 3 años por el Congreso Nacional? Correcto, tenemos la cuestión central, que hay un límite fijado por la Corte Suprema respecto a la cautelar, que vence el día 7 de diciembre, a partir del cual la autoridad de aplicación va a ejercer en plenitud los derechos que la ley le confiere. Por un lado. Por el otro lado, es evidente, si estamos a esos argumentos de otras épocas de que los mercados indicaban el camino, habremos visto las noticias recientes, Goldman Sachs primero, despidiéndose de las inversiones del Grupo Clarín, ahora el socio minoritario en Cablevisión pidiendo acogerse a la ley, es evidente, ¿no es cierto?, que el grupo queda absolutamente aislado y solo ante esa contumaz resistencia al cumplimiento de la ley. La otra cuestión, que la cuestión de los procedimientos, es evidente de la incoherencia que ha tenido la Cámara al resolver su propia exculpación, esto hay que entenderlo. Esa Cámara en su totalidad, o sea, digamos, la atención está puesta en una denuncia contra de las carreras, pero en realidad hay una denuncia previa penal por incumplimiento de los deberes a la totalidad de la Cámara, en la medida en que avaló, consintió y participó de esas designaciones irregulares de magistrados jubilados, temporarios, rotativos, y la manera digamos, de designarlos al margen de la ley de subrogancias. Esa denuncia penal, en realidad, cuando eso es también motivo de recusación, en realidad la Cámara lo que hace al resolver sobre su propia reintegración como tal, es exculparse previamente a la cuestión penal, esto está claro. O sea, ¿qué ánimo puede tener un magistrado para ser imparcial cuando una de las partes lo ha denunciado penalmente? Pero lo más grave es que los mismos argumentos, porque recuerden ustedes que hay magistrados excusados y magistrados recusados. Cuando la Cámara los trata, los mismos argumentos que justifican la excusación, por ejemplo, del Recondo, que la violencia moral que le produciría haber asistido al encuentro, esos mismos argumentos que la Cámara da por buenos para aceptar la excusación, posteriormente la Cámara los niega cuando el Estado lo alega para recusar a de las carreras, por ejemplo. ¿Y estas contramarchas judiciales, le hago la pregunta en dos, pueden demorar en algún sentido la ejecución del cumplimiento pleno de la ley o pueden llegar a frenar el cumplimiento de la ley, pueden impedir el No. O sea, fundamentalmente tenemos hoy la Corte, en eso ha sido clara, ha establecido el reordenamiento, le ha establecido el reordenamiento, sentencia de primera instancia a cargo de un juez, si bien subrogante, de idéntico rango constitucional de quien debería ser el titular del juzgado, y por otro lado hay una apelación en curso ante la Cámara por una denegación de la ampliación de cautelar que en su momento el cuestionado juez Tetamanti hiciera. El cambio de estrategia del grupo fue evidente, el grupo de su estrategia se cimentó en el hecho de tener amañada una sentencia. Recuerden ustedes cuando decíamos, preocupados, toda esa parnaferia, todo ese despliegue publicitario en torno al triunfo de Capriles, el día miércoles posterior a lo que fue la derrota en realidad de Capriles, tenían la sentencia amañada con Tetamanti. Entonces la idea era un triunfo de Capriles que permitiese generar un cuadro mediático donde era el principio, ¿no es cierto?, del fin de los populismos en América Latina, y ahí salía la sentencia. Eso se cae. Entonces el grupo ahora pide celeridad. Recuerde ustedes de que el grupo demoró 9 meses. Esto es primero la incongruencia de una acción contra el Estado en sede civil. Esto es una cuestión contenciosa. Pero cuando se traba un litigio,
está a cargo de la parte, ¿no es cierto?, del actor el traslado de la demanda para notificar. Demoraron 9 meses en notificar la demanda. Doctor, hay una causa. Entonces, quiero decir, entonces es evidente que ahora cambia la estrategia, ya no es sentencia lo que quiero, sino prolongar la cautelar. Sí. Entonces están esperando que las cámaras, en esta recomposición entre gallos y medianoche que hace la Cámara, les dé ante el viernes una cautelar, que también es corta, porque esa cautelar, ya claramente la Corte, ¿no es cierto?, pone un marco jurídico alrededor de lo mismo, puede estar vigente hasta el momento del dictado de la sentencia de primera instancia, que es inminente. Disculpa, Fernando, pero demorar la cautelar en este caso como opción del Grupo Clarín, como estrategia del Grupo Clarín. Pues marcó muy bien que primero hubo una estrategia de cambiar la situación política. Correcto. A través de las elecciones en Venezuela, lo que pudiera reflejarse acá. Ahora sacar la sentencia de fondo. Ahora lo que tratan es de demorar la cautelar. ¿Demorarla para qué? ¿Para que otra vez cambie la situación política o simplemente demorar una ejecución inevitable de la ley? Correcto, es demorar la ejecución que es inevitable de la ley. Lo que pasa es que, ¿por qué pone tan nervioso al grupo? Porque su propia naturaleza, la razón de su poder, es ese juego de entre penumbras, donde anuncio, presiono, de la misma manera como generaron la acumulación de poder, apretando, fundiendo cooperativas, empresarios, manejando extorsivamente el fútbol. Todo eso es un escenario de juego en el cual estoy pero no estoy. Esta exposición que se ha hecho, que hasta lo obliga, el otro día estuvimos charlando cuando nos sorprendió Mañeto, pues un hombre que mantiene una reserva, no son apariciones públicas muy comunes, tiene que aparecer en Montevideo para poner en orden a la tropa, las deserciones. Pues si están los mismos grupos económicos, todos hoy están exigiendo el cumplimiento de la ley, el único grupo que queda de infracción es el Grupo Clarín. Senador, le quería preguntar, porque está la causa, la 11.625 del año 12, que es la denuncia por el delito de dádivas hacia el juez de las carreras, que es una denuncia que está avanzando, pero que todavía no finalizó. Pero que ni siquiera la Cámara, al tener en cuenta la recusación del mismo, pidió la remisión de las actuaciones o copia de las actuaciones penales. Claro. Ni siquiera pidió la remisión de las actuaciones del Consejo de la Magistratura. Claro, ahí iba la pregunta, ¿cómo puede continuar estando, digamos, rechazando la Es una barbaridad, pero aún quiero decir de que al costo de forzar de tal manera la situación, el rédito es escaso, vuelvo a decir, no hay más límite, la ley debe inexorablemente cumplirse. El grupo ha agotado todas sus municiones, esta es la realidad. Y eso es básicamente por eso la virulencia, por eso esta semana, digamos, de campaña destructiva, porque en la medida en que se va acotando los plazos y es inexorable y cumplir con la ley, entra a desesperarse, porque se descompone la propia base de poder. Cada uno de sus partes, de sus socios, y aquellos mismos que hasta han guardado, digamos, el resentimiento del modo en el cual me obligaste a subordinarme. Ahora cada uno comienza con un juego independiente. Y esto abre un nuevo capítulo, que es ese capítulo de la adecuación, donde es evidente que el grupo va a apelar, va a impugnar, va a chicanear cualquier resolución de autoridad administrativa. Bueno, para eso está el persaltum. Sí, pero sin el acompañamiento del conjunto. Sí, y por eso necesariamente tarde o temprano la Corte lo va a tener que ordenar. Va a pasar lo mismo que con el aborto, ¿no es cierto?, en torno a que jueces de distinto, el aborto no punible, donde jueces de distintas jurisdicciones comenzaron cada uno a intervenir. La Corte dijo, basta señores, venga para acá y acá resuelvo. Es que cuando ya se está hablando de grupo, ya habría que dejar de hablar de grupo. Desde cuando se habla de Grupo Clarín, hay que empezar a dejar de hablar de grupo. Ahora vamos a ver singularidades, vamos a ver distintos socios, intereses en contradicción. O sea, un empresario puede acompañar una pelea contra el Estado por un tiempo. Mucho tiempo más no lo acompaña, quedó claro, sobre todo con lo de Goldman Sachs. Yo vengo a hacer negocio en la Argentina, no a vivir en una guerra permanente, ¿no es cierto?, con la ley y con un gobierno. Decíamos hace un ratito fuera de cámara, fuera del aire, con el senador Fuentes, que por momentos parece que esto se convertía en una guerra de títulos, guerra de titulares, a ver cómo se presenta hoy el nuevo panorama, como si el panorama fuera cambiando todos los días para un lado y para el otro con el tema de la aplicación de la ley de medios. Hay un tema que ayer presentó el ministro Julio Alac en una reunión que entiendo que usted estuvo presente, que él hizo una mención, una referencia que hoy algunos medios titularon como que el gobierno denunció un alzamiento. ¿Qué es lo que dijo Julio Alac? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Y cómo se reinterpretó esta frase? Es básico, o sea, la preeminencia de la Constitución, la vigencia del Estado de Derecho, la prioridad de esa pirámide jurídica, es una cuestión donde el no acatamiento,
la sistemática resistencia, la contumaz resistencia, ribetea el delito de sedición. Esto es una cuestión elemental. No puede un grupo económico desconocer sistemáticamente la aplicación de la ley. Y donde sectores conservadores del Poder Judicial, que esto hay que decirlo con toda claridad, cada vez que se expanden en la Argentina el ejercicio de los derechos, cuando, los sectores conservadores ven peligrar, sienten que peligran, sus privilegios se repliegan. Antes, ¿no es cierto?, se replegaban sobre lo que era el partido militar, el golpe de Estado. Hoy hay muchos que están viendo con gran fascinación, a partir de estas teorías de contrapoder, contramayoría, están viendo con mucha fascinación el gobierno de los jueces. Repleguémonos sobre una trinchera que conforman, ¿no es cierto?, sectores conservadores de la corporación judicial. Esto queda claro en las jornadas que Sartal organiza, que se inician en Washington, en la Cámara de Representantes, donde se define como estratégico para frenar el avance de los gobiernos populistas en América Latina, es estratégico la alianza de magistrados y medios concentrados de comunicación. Este es el nuevo paradigma que se pone en marcha, que se concreta en la reunión de Montevideo, cuando se le da la bienvenida como socio pleno, como miembro integrante de Sartal, a la Asociación de Magistrados. ¿Qué tienen que hacer los magistrados en un lobby? Eso lo decía yo el otro día, es decir, que un magistrado esté invitado, porque la Cámara alega de que era un evento neutro académico, no es un evento neutro y académico, es el ejercicio concreto del lobby, ¿no es cierto?, de poderes económicos fácticos en toda América Latina, que terminó el famoso viaje de Miami. Cada vez es más evidente, Fernando Marcelo Fuentes, de que este no es simplemente una lucha local, una pelea entre un grupo económico y un gobierno, sino que es una pelea que se está dando, una lucha de poder a nivel continental, ¿no? Y sobre todo entre el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y los grupos fácticos de poder, eso está claro. Bueno, muchísimas gracias, senador Marcelo Fuentes. Fernando.